Hablemos de México, de política, leyes, poder y sociedad, de economía, justicia y los temas que marcan la vida pública del país. Un espacio periodístico para entender, conversar y poner los hechos en contexto. El podcast de La Silla Rota. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a un podcast más de La Silla Rota. Estamos aquí con el exfiscal electoral, Héctor Díaz Santana. Me da mucho gusto saludarlo. El gusto es mío. Gracias por invitarme y más cuando tengo años de conocer a David y le tengo mucho afecto. Muchas gracias. Oiga, yo quiero preguntarle, estamos en el centro del debate de la reforma político-electoral. La comisión presidencial justo tendrá ya reuniones con la presidenta para ir construyendo el borrador de lo que será la iniciativa que mandarán al Congreso y que posteriormente se discutirá. Se ha hablado mucho de que esta propuesta viene para recortar los recursos y bueno, se han puesto los puntos sobre algunos ejes centrales de la reforma, como son los costos, como es el recurso a los partidos políticos, ¿no? Lo que tiene que ver con los organismos públicos electorales locales. Pero, doctor, yo quiero preguntarle qué pasa con la representación. Hoy por hoy, ¿el sistema electoral realmente traduce el voto del mexicano en una representación política o existe una brecha en ese sentido? ¿Cómo lo está viendo usted, doctor, como especialista? Bueno, México construyó uno de los mejores sistemas electorales del mundo. En la transición democrática de las décadas de los 90, la principal preocupación fue la disputa del poder político. Y esto se ha hecho por medio de reformas sucesivas, reformas progresivas. Tanto es así que después del 2006, 2008, México era reconocido por las Naciones Unidas como uno de los mejores sistemas electorales del mundo. Y con varias características. Un sistema electoral donde la mayoría de reformas electorales salieron por consenso. Un sistema electoral que iba atacando las aristas cuando no funcionaba bien y que iba atendiendo los problemas de agenda pública que todavía generaban algunos problemas en el sistema electoral. A partir de las reformas del año 2021, pues esto cambió, se transformó. No se focalizaron en los problemas realmente evidentes o la agenda que había que atender, como era el gasto excesivo de los partidos políticos, el financiamiento irregular, la violencia en las elecciones, y se fueron hacia un esquema más de representación política. ¿Qué ha pasado? El sistema electoral presentó una clara fractura que se caracteriza, digamos, por dos fenómenos que son muy evidentes. El primero es que existe una desproporcionalidad en un partido político, en el partido oficialista, que tiene mucho más representación de los votos que obtuvo. Y segundo, realmente la elección del año pasado del Poder Judicial vino a restarle confianza y credibilidad al sistema electoral mexicano. Estos fenómenos donde aparecieron pues de alguna manera casillas que les llamaban zapatos, casillas que votaba el 100%, los acordeones, el voto pues realmente direccionado y sin ningún tipo de escrúpulo, vino a dañar mucho el sistema electoral mexicano, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta? O sea, ¿cuál es, digamos, la discusión central? Y para mí, pues tiene que ver más en un ámbito de condiciones de competencia política que tienen que caracterizarse por equidad, transparencia, imparcialidad, apego a la legalidad y sobre todo en un ámbito donde el poder, digamos, político se tiene que disputar en medio de las urnas, ¿no? Ajeno a temas de delincuencia organizada y a financiamiento irregular. Claro, desde su experiencia, doctor, ¿cuál tendría que ser la propuesta? Porque se ha hablado de hacer una lista de desaparecerlos, hacer una lista de plurinominales que tenga mecanismos para garantizar esta representación. ¿Cuál podría ser una propuesta? Yo sé que usted trae una propuesta muy interesante. Sí, Cuéntenos. mira, uno de los mejores teóricos de los sistemas electorales es Dieter Nolen. Y Dieter Nolen dice que un sistema electoral consiste en desarrollar una fórmula para convertir los votos en escaños.
¿Qué se discute ahora? Nosotros, por ejemplo, en el Poder Judicial tenemos 300 diputados de representación uninominal o directa y 200 de representación proporcional. ¿Qué se dice que va a haber en la reforma? Que se va a bajar el nivel de proporcional y se va a aumentar o se va a disminuir las personas que disputan los plurinominales y se va a focalizar más hacia el tema de los uninominales. En un esquema, digamos, de ingeniería electoral, en un sistema de mayoría simple, el que gana una elección en un distrito gana todo. Entonces tú puedes tener en constantes distritos un partido político que gana con 35, son 100 distritos y ganas todos con el 35% cuando tienes el 35% de los votos y tienes el 100% de la representación. Claro. ¿Cuál sería mi propuesta? Quitémonos de problemas. Si realmente quieren hacer un sistema que represente el voto ciudadano en escaños, vamos a un esquema de representación proporcional puro como existe en Europa. ¿Qué ventajas tienes? La primera, gastas menos. O sea, la segunda, haces campañas fortaleciendo un sistema de partidos. La tercera, generas menos carga a la autoridad electoral, porque tienes que fiscalizar 300 campañas electorales. La cuarta, a ver, ¿quién conoce a su diputado nominal? Ninguno, o sea, no los conocemos. O sea, ¿cuál es ese mecanismo de cercanía? No existe. Entonces, por eso digo que hay que fortalecer el sistema de partidos. Si eso se lograra, digamos, llevar a la práctica, y miren, simplemente un diputado federal tiene un tope de campaña de 1.600.000 votos. Por 4 partidos políticos nos ahorraríamos casi 2.000 millones de pesos, si eso es lo que nosotros nos estamos quejando, que se gasta mucho en la política. Entonces, las fórmulas existen, simplemente podemos caer, digamos, en un gambito donde aumentemos un sistema en el cual aumente la desproporcionalidad y posteriormente recomponer lo que funcionaba bien va a ser más difícil. ¿Y eso fortalecería la gobernabilidad? No sé, o sea, es decir, abonaría no debilitar este pluralismo político, ¿no? A ver, ¿qué nos puede pasar? Ahora estamos en un esquema, lo dicen los teóricos mexicanos, de un sistema, de un partido, yo no digo hegemónico, pero estamos en un partido casi hegemónico. Tenemos un partido político que sin la necesidad de negociación puede cambiar la Constitución y puede cambiar el régimen constitucional o el régimen político establecido. Claro. El problema es que en una democracia, para que funcione, tiene que haber contrapesos. Y sin existir, las decisiones del oficialismo pueden tener errores. Y los errores en política cuestan mucho. Y esa sobrerepresentación nos puede costar entonces, esa sobrerepresentación de Morena. Existe una sobrerepresentación de Morena, pero existe una sobrerepresentación parlamentaria. O sea, tienen 20% más de diputados que lo que representan en las urnas. Pero también esto afecta la confianza y la credibilidad del sistema político. Recuerde cuando se cambió la Constitución, fue vergonzoso que senadores de otro partido político se cambiaran de bando. Cierto. Y eso generó muchísimos problemas en el ámbito institucional y los daños que se hicieron en la reforma del Poder Judicial, una reforma realmente que se hizo sin sin realmente dimensionar las consecuencias de ello, está causando problemas. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Una persona que en conciencia va a votar en la elección del Poder Judicial tarda 15 minutos. En todos los diferentes esquemas y listas que se le presentan. ¿Qué va a pasar el próximo año donde vienen elecciones federales y elecciones para elegir a los poderes locales? Y logísticamente es inoperante. No se va a poder hacer. Y revocación de mandato. Y revocación de mandato si lo quieren meter. Claro. Entonces,
¿Qué están haciendo? Generarle una fuerte carga al sistema electoral que en México de alguna manera funcionaba. Y mire, hay como datos duros y por qué yo digo que el sistema electoral ya no es, era el mejor del mundo. O sea, tenemos un sistema electoral donde hay un buen padrón, donde hay un buen esquema de geolocalización para ir a votar a los ciudadanos, donde el 99.86% de mesas electorales habría, donde el 92% de esas mesas electorales estaban representadas por 3 o 4 partidos políticos, donde se contaba muy rápido. Esto no lo tienen otros países. Vea, Honduras tuvo elecciones el 30 de noviembre y los resultados los dieron 20 días después. Sí, sí. Entonces tenemos un sistema electoral, o teníamos un sistema electoral muy potente. Ese O sea, es el riesgo, doctor, de que ahora cambiemos las normas. Pues una de las críticas es que se haga para favorecer al partido en el poder. Ese es el riesgo. ese es el problema, es una regresión. O sea, que pueda, digamos, un partido político, imagínense, con el 48, 47% de los votos tener el 70% de los diputados o senadores, eso sería un grave problema para el sistema político mexicano, porque iríamos hacia un régimen pues, hegemónico que hace 40 años no existía en el país. Claro, me gustaría también tocar con usted otro tema del que hemos hablado, que es esta legitimidad pues, de los legisladores para con los ciudadanos. No hay confianza realmente ahora pues, de nosotros hacia los políticos, doctor. ¿Cómo lograr que se fortalezca eso? Mire, yo no lo digo. Las encuestas de opinión pública son muy claras. Dentro de las encuestas de opinión pública, las instituciones más valoradas, pues es la Cruz Roja, el Ejército, el Instituto Electoral, ha bajado un poco, pero sigue manteniéndose un nivel de legitimidad aceptable. En el otro lado de la moneda están los policías y los políticos y los partidos políticos. Entonces, ese nivel de confianza ciudadana en los partidos políticos es inexistente. ¿Por qué? Y usted sabe. O sea, los temas de corrupción son la noticia de la vida cotidiana. Los problemas de un ejercicio gubernamental eficiente, también. Las ocurrencias de nuevos actores políticos donde los escándalos son la comidilla de la vida cotidiana, Sí. también. Entonces, se ha hecho mucho por la clase política para degradarse ella misma. Entonces sí requerimos necesariamente un esquema donde hay que pensar sobre qué queremos de la representación política. Claro. Pero esto está muy ligado a la cultura política ciudadana. Claro. Doctor, déjeme preguntarle, ¿se supone o en teoría la reforma se está construyendo? ¿Hubo foros para debatir estos puntos centrales de la modificación legislativa? Pero veo que algunas autoridades, como usted en su caso, como otros ex consejeros, pues no fueron a estos foros. ¿Se tendría que tomar en cuenta esta experiencia técnica que tienen ustedes desde la función que tuvieron en algún momento? Mire, a mí me ha tocado participar en foros de reforma electoral y son foros que realmente hubo discusiones a fondo. Por ejemplo, la reforma del 2007, cuando, digamos, el tema más importante era el desequilibrio que existía en las campañas electorales y el costo, que era por medio del pago a los medios de comunicación. O sea, ese paso al estilo europeo que se prohibió pagar publicidad en radio y televisión, Claro. fue un esquema formidable, ¿sí? La del 2014, bastante buena. Y sí son reformas que yo, como le dije al principio, son reformas progresivas, que trataban de ajustar lo que no estaba funcionando bien. Ahora, pues yo diría que es complicado poder leer el futuro. ¿De qué sirve que haya discusiones en foros públicos si al final lo que se presenta era el proyecto original? Lo vamos a saber, ¿no? En plan A. Lo vamos a saber. Lo que sí es evidente es que esa pluralidad, esa apertura, pues realmente no es como en reformas electorales funcionales que se dieron en el año
90, 92, 94, 97, la del 2000, 2003, 2007, 2014, ¿no? México llevaba 6, digamos, procesos de reforma electoral bastante funcionales, y lo del que se hizo en el 2021 y lo que se va a hacer ahora, pues realmente no tiene comparación con años pasados. Eso, quizá esas reformas eran de consenso, ¿no? El peligro ahora es que no sabemos qué van a incluir, porque, bueno, ya Ricardo Monreal dijo que la última palabra lo van a tener los legisladores. Pablo Gómez ya le dijo al INE que no a a todo lo que están planteando. ¿Cuál es este riesgo que corremos los ciudadanos de que se apruebe una cosa que realmente no va a abaratar el costo de la elección y realmente tampoco vamos a ver grandes cambios? Mire, podemos tener 3 problemas. El primero, organizar la elección es una cosa técnica, totalmente técnica. Es sumamente complicada. Imagínense cómo le hacen para imprimir 100 millones de boletas electorales y actas, distribuirlas en 100,000 casillas electorales en todo el territorio nacional, garantizar que se abran las mesas electorales a tiempo, que vaya el ciudadano, se reciban los votos, se cuenten, se hagan actas certificando el proceso. Esa es una actividad técnica, Claro. pero se hace con dinero. Y el sistema electoral mexicano es un sistema demasiado costoso, pero es producto de la desconfianza. Y es producto de las trampas que en la vida cotidiana, desde las elecciones de la década de El los voto 80 se hacían, electrónico ¿no? es un ejemplo, por decir así. Nos ahorraríamos. Nos podríamos ahorrar mucho, pero hay un nivel de desconfianza muy alto, ¿no? Ese es un primer problema, ¿no? Que la parte técnica que funcionaba bien, ya ahora se esté degradando. Y yo digo, no muevan lo que funciona, ¿no? La segunda va a ser un problema de representación política, que existe inequidad en la representación política. O sea, que se haga una reforma para favorecer un oficialismo y a un partido político que con un porcentaje del 50% tenga un 70% de votos, ¿no? Ese sería el segundo problema. Y el tercer problema tiene que ver con un tema que usted mencionó, el costo de una elección. Hay veces que se dice que se gasta mucho en elecciones, y es cierto, pero lo que se gasta en elecciones para dar confianza, paz pública y gobernabilidad no tiene referentes. Yo he estado en procesos electorales que en la noche de la elección se andan agarrando en tiros a las calles y cae el gobierno. Eso es muy peligroso. Sí. Ese es un extremo peligroso que no podemos llegar. No nos podemos comparar con otros países, pero tampoco podemos decir que eso no va a suceder. El día en que las líneas tolerantes se pasen, en México pueden pasar muchas cosas. Claro. Doctor, cuál serían los irreductibles de esta reforma? Estamos ya a días de conocer algún proyecto, pues en su opinión, ¿cuál debería ser lo que sí o sí debería contener? Y una última pregunta, ¿cuál es lo que tendría que ganar el ciudadano con esta reforma? Bueno, lo que tiene que ganar el ciudadano, empiezo por la última, es mayor confianza en las elecciones. La segunda, ¿qué tendría que buscar? Que un proceso electoral desde principio a fin, piensen en una especie de proyección, que lo diagramen y que vean que lo que legislativamente incorporaron sea viable. ¿Qué pasó con la reforma al Poder Judicial? La sacaron en un tiempo muy rápido. Y al rato dijeron, bueno, ¿y quién va a pagar la elección? ¿Va a haber financiamiento? ¿Van a tener los candidatos posibilidad de pedirle dinero a la gente? ¿Qué tipo de propaganda? ¿Qué recursos van a presentar? Sí, no se ¿Qué pensó No se pensó, no se diagramó el esquema de todas las consecuencias que podía haber. O sea, nunca se pensó en eso, ¿no? Ese es un problema que cuando tú experimentas demasiado y realmente no tienes la experiencia ni el conocimiento para saber qué pasa cuando mueves un hilo y otro, qué consecuencias tienes,
pues eso podemos experimentar en un esquema donde el sistema electoral mexicano se vaya a degradar, y ya no se tenga esa confianza que en años anteriores, ¿no? Y por último, a ver, el problema de México en las elecciones, yo se lo digo, es un tema de financiamiento, de control del financiamiento. Como se ha dicho mucho que hay candidatos que se financian de la delincuencia organizada del narcotráfico. Y miren, hay informes de organismos internacionales que dicen que la corrupción inicia con el financiamiento irregular de campañas. Claro. ¿Qué pasa? Empresarios que le dan a un candidato, le apuestan a un candidato, le dan financiamiento, esperando recibir obra pública o contratos que esta inversión en un momento dado, digamos que esa contribución es una inversión redituable. Y a algunas personas les he dicho, ustedes se han puesto a pensar, si un empresario de manera ilícita le da a un candidato 1,000 pesos, ¿cuánto tendría que recibir en contratos? No sé si alguno de ustedes ha hecho ese experimento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay lugares donde realmente cuando ya un presidente municipal toma las riendas del gobierno, todos los contratos que tiene que asignar o no le alcanzan o ya los tiene comprometidos. Claro, justo este es uno de los peligros, reducir el costo de los recursos que le damos a los partidos, pues puede permitir el financiamiento privado, ¿no? Y ese no tienes manera de fiscalizarlo. No, y a ver, ¿cuál es el gran problema del sistema electoral mexicano? La fiscalización. Mire, hay topes a los gastos de campaña, hay sanciones a los que reciben dinero ilícito y la pregunta es sobre su efectividad. Yo los invito a que reflexionen. ¿Cuántas campañas electorales se han anulado por financiamiento irregular o sobrepasar los topes de gastos de campaña? Importantes, presidentes, gubernaturas, diputaciones, senadurías, ninguna. Solamente se han anulado 6 municipios pequeños en el país. O sea, no me diga que en la historia política electoral del país a partir de la década de los 90 no se han sobrepasado los límites de los gastos de campaña. Claro. Ese es el problema. Ese es el problema, que no se ha sabido controlar bien el dinero en la política y esto es un esquema que genera corrupción pública. Pues hay señalamientos y hechos comprobables de que el narco ha financiado campaña. Bueno, hay fenómenos, evidencias más que judiciales, pues sí, en medios de comunicación se hace público algunos tipos de incidentes y que estos obviamente son muy lamentables porque está sucediendo situaciones donde, ¿cómo le puedo decir? El Estado se está degradando de una manera impresionante. Recuerde una elección a diputados en Guerrero, donde todos renunciaron, menos uno. O sea, no puede pasar eso. Y eso es lo que realmente había que atender. No, está en juego el sistema electoral mexicano. Doctor, vamos a ver en estos días pues la propuesta y nos gustaría platicar con usted después de estos puntos importantes de este documento que se ha entregado por la presidenta al Congreso. Muchas gracias por acompañarnos y no sé si quiere agregar algo más. No, encantado de estar con ustedes. Un saludo a su auditorio y felicidades a La Silla Rota que siga en la discusión de estos temas.